Vamos con la sesión de hoy, jueves día 22 de marzo. Bien, en el gráfico de 45 minutos, darle un pequeño repaso después del movimiento de subida que habíamos comentado. A partir del día 11-13 se marcaba ese doble techo y a partir de ahí el precio pues ha ido marcando máximos decrecientes y durante la sesión de ayer, con la noticia, pues aprovecharon para seguir vendiendo. Salía oferta justo en la zona de la directriz bajista en confluencia con la zona operativa que teníamos en 240 minutos, 180, y pues con esa oferta el precio ha seguido con el movimiento de caída. Finalmente aquí teníamos otro tramo, todo esto queda como una posible corrección y siguiente tramo bajista. El precio no ha podido frenarse, ya no lo ha frenado ni siquiera la directriz alcista que llevábamos en diario ni la zona de 2700. En principio el precio sigue, no sabemos si esto va a ser una dilatación y al igual que ocurría en esos mínimos y el precio la vuelva a recuperar, lo iremos viendo durante los próximos días. Y bueno, una caída pues que finalmente ha venido canalizada, ¿no?, por ese canal que os he mostrado anteriormente. Por lo tanto, para la sesión de hoy, la prioridad la teníamos del lado bajista, lógicamente. Sí que es cierto que antes del inicio, pues se había visto cómo había llegado a esa zona de 2680, había entrado volumen de demanda, bueno, y en principio pues hizo un rebote en tres segmentos y bueno, ahí pues se ha podido valorar, ¿no?, la posibilidad de una posibilidad a largo. Luego, pues el precio se ha dado la vuelta con muchísima verticalidad, muy complicado, y ya pues tenemos al precio en esta zona, ¿no?, de confluencia. Y en 4 minutos, pues ya viendo lo que ha sucedido en la sesión, pues durante el after el precio se frenaba en la zona de 2700, ahí entraba volumen de demanda. No obstante, que entre demanda no significa que el precio, como siempre os comento, que tenga que darse la vuelta. A veces la demanda simplemente es para parar el movimiento de caída. Lo que sí que se ve claro son esos aumentos de volumen en esos mínimos. Aquí vuelvo a aumentar el volumen, vuelvo a aumentar el volumen. Bueno, pues toda esa zona entre 2700 y 2698, pues en principio había ido entrando la demanda y había ido frenando el movimiento de caída. Es a la 1:30 cuando ya se deciden a romper esa zona y lo hacen con intención. Fijaos cómo aumenta el volumen en comparación al volumen del after, ¿no? Aquí el aumento es significativo y ya pues en principio aparece intencionalidad. Y a partir de aquí ya empieza a entrar volumen y empiezan a frenar la caída, ¿no? Siempre el SP no suele girarse en V, sino que va entrando demanda y eso va haciendo que el precio se vaya frenando. En estos mínimos, pues claramente se posicionaba la demanda, también lo comentamos al inicio del chat, y a partir de aquí el precio ya salía con intencionalidad. En principio ya superaba esas directrices bajistas, ¿no?, que podíamos tener trazadas y en principio se iba planteando la posibilidad de ese rebote. En principio solamente un rebote. La tendencia principal es bajista. Esta directriz es la directriz que lleva el precio más acelerada en 45 minutos, mientras que el precio no supere esa directriz y esa zona, pues en principio la tendencia bajista tiene prioridad, ¿no? Cuando el precio desarrollaba este primer movimiento alcista, en principio catalogamos esta vela como volumen de intención, ¿no? Le he dejado puesto el rombo, pero si esto fuese intención, el precio luego no puede profundizar tanto, ¿no? Entonces está claro que aquí arriba pues también salía algo de oferta, ¿no? Esta vela en realidad
la deberíamos catalogar como una vela con volumen mixto, volumen de demanda y volumen de oferta. Es decir, aquí en los mínimos sale demanda que hace mover al precio hacia arriba, pero sale oferta que obliga luego a la corrección. No todo lo que salió es oferta, es decir, no hay una oferta excesivamente fuerte, porque fijaos cómo el precio vuelve a los mínimos previos, a los mínimos de esa vela, y el precio vuelve de nuevo a darse la vuelta hacia arriba, ¿no? Por lo tanto, después de este tramo, el precio nos hace una corrección y el precio cae. Los mínimos de esta vela con esa mecha marca el A, luego sube, en estos máximos marca el B y luego en esos mínimos marca el C. Impulso, corrección en A, en B y en C, testea los volúmenes de demanda anteriores y ahora pues lógicamente el volumen disminuye si lo comparamos con los volúmenes anteriores, ¿no? Por lo tanto, cuando el precio ya rompía hacia arriba, pues en principio ya estaba superando esa posible 0B, iba confirmando que la oferta no presionaba, por lo tanto la posibilidad de un segundo movimiento a largo pues estaba ahí. En principio para un posible rebote porque, como digo, estábamos claramente en tendencia bajista. A continuación sale ahí todo el volumen de oferta, el precio ya se da la vuelta y finalmente pues esto nos queda como un B, un C, el precio rompe el B horizontal, sale con intención y ahora pues lo tenemos en ese segundo desplazamiento a corto. En estos mínimos ha vuelto a entrar algo de demanda, ha frenado la caída simplemente pues para un testeo, no la recupera, la demanda es la que se aparta y el precio pues ha seguido cayendo. Sí que es cierto que en este movimiento corto, pues, buscar la posición, pues creo que tampoco no ha sido sencilla, ¿no? Lleva bastante, cuando el precio sale con mucha verticalidad, pues es complicado. Si uno se incorpora a la rotura del B mayor, en teoría el stop lo tendría que poner por encima del C, porque si el precio aquí te hace un testeo o una corrección, nunca se sabe hasta dónde va a llegar esa corrección, ¿no? Por lo tanto, creo que el corto pues no ha estado sencillo. Pues en principio así es como se ha visto la sesión. Le voy a pasar el presentador a Enrique y que él ya pues nos cuente la estructura Wacom que ha ido comentando, etcétera, etcétera. Vale, pues a ver, todavía no tengo permisos. Vale, ahora sí. Vale, yo creo que debería ver, ¿no? Ahora mi pantalla. Sí, Enrique, todo ok. Vale, fenomenal. Bueno, poco realmente que añadir, ¿no? O sea, yo sí que comentaría que en gráfico de grado mayor, que es lo que estoy viendo, lo que estoy haciendo ahora mismo, que este es el gráfico lo pondré un poquito la pluma aquí. Este es el gráfico de 2 días, pues se podría poner de un día o de lo que sea. Ya hace tiempo que yo vine comentando que a nivel de Wyckoff este era un PS y que este es el AR. Entonces, esta zona es clave para mí. Ha habido 2 momentos, porque es inevitable que te deje... Lo bueno de Wyckoff, vamos a ver, es que te permite muy bien delimitar dónde están las zonas importantes, ¿no? Y de alguna manera intentar uno disciplinarse para actuar solo en ellas, ¿no? Y ver cómo reacciona el mercado en esas zonas, ¿no? Pero inevitablemente hay veces que hay engaños. Entonces, por ejemplo, aquí aparentemente va rompiendo y cuando recuperó aquí, yo ya como estrategia dije, bueno, pues el mercado podría de nuevo volver al PS. Se volvió a recuperar, volvió a romper y también planteé, bueno, mientras esté por encima de la R, pues nada, de momento no hay corto, ¿no? Pero, de nuevo, cuando vuelve a romper, se me vuelve otra vez a abrir la estrategia de esta zona. Es decir, lo bueno de Wyckoff, o lo malo, porque aquí luego ya cada uno lo plantea como quiera, es que las zonas son las que son y lo único que tenemos que hacer es intentar adaptarnos nosotros a ellas, ¿no? No tanto a lo mejor luego ir redefiniendo nuevas zonas, a ver si nos dan una pista mayor. No, yo sé que la zona de clave de la oferta está aquí, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, puede haber algo de ruido, pero en la medida que al final la oferta no sea capaz de romper, se abren posibilidades de que el mercado vuelva aquí, ¿no? Esa es un poco la idea genérica. Por lo tanto, dicho eso, hoy nos encontrábamos un poco por debajo de esa zona, que además es lo que ha marcado Javi con ese canal, etcétera. O sea, al final,
los dos caminos conducen a Roma, que al final que es lo importante. Y luego lo que yo sí que planteaba en el chat, yo también coincido que ha sido una sesión bastante complicada, muy complicada. Y voy a intentar, desde Wyckoff, voy a intentar decir por qué. Bueno, lo que comentaba era que todo este volumen, antes de la sesión, era el PS. O sea, es decir, todo este volumen lo que ya nos está diciendo es que aquí hay bastante demanda. Que es la demanda también que aquí la oferta absorbe, pero hay que entender que este proceso de absorción ya implica un desgaste de la oferta. Y por lo tanto, si es un desgaste de la oferta, lo que nos está diciendo implícitamente es que es fortaleza de la demanda. Pero como decía Javi, estas cosas no son inmediatas, sino que van teniendo su secuencia. Dentro de las ideas de Wyckoff, se nos permite aquí dibujar el PS y el Selling Climax. Lo que ha comentado Álvaro también es interesante, que si el after es, vamos a ver, si es significativo, hay que mirarlo o no. Sí, sin duda, porque son zonas, al final es oferta y demanda, está marcando zonas claves. Este volumen, aunque en términos netos ahora se ve como muy poquita cosa, cuando uno lo ve comparado con el after, es tremendo. Es un aumento muy importante, probablemente casi más que los que ha habido por aquí. Por lo tanto, esto nos está diciendo que aquí hay mandanga, ¿no? Podríamos decirlo. Y bueno, por no extenderme, PS, Selling Climax y AR. Esto nos deja, para mí, como siempre digo, la zona de juego muy nítida y muy clara. Y ahora bien, ¿qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Porque el mercado, me pongo otra vez la pluma, PS, Selling Climax, AR. Vale, por tanto, zona importante esta y zona importante esta. Esto se queda un poco como engaño, es decir, esto se podría haber planteado como una especie de sprint en su momento, ¿no? Pero también no había comenzado la sesión, etcétera, ¿no? Pero mucho más claro es cuando aparece este latigazo con el brokeraje, recupera, aquí hace lo que llamamos el signo de fortaleza, esto sería el sprint, lo llamamos así, todo esto sería la fase A, que es cuando ya la fase A es cuando empieza la oferta a debilitarse por aparición de la demanda. La fase B es una fase pues, lateral donde no está muy claro quién va a ganar. La fase C es el engaño sprint, el latigazo, la sacudida. Y aquí es cuando ya empieza lo interesante, en la fase C. Y además es casi muy noble, porque lo normal es que suceda lo que ha sucedido, que primero se debilite toda esta zona. Fijaros lo que ha dicho Javi, que Javi ha dicho una cosa que era que es muy importante, ya por Wyckoff o no por Wyckoff, este volumen de aquí, que denota que hay mucha oferta. Pero esto es lo que nos está diciendo, fijaros aquí, ¿dónde aparece este volumen? Justo en el AR. Por eso el AR es muy importante. Justo en el AR. Está en la oferta flotante. Y nos lo está diciendo el volumen. Oferta flotante. ¿Qué pasa? Que cuando aquí la demanda hace el intento de subir, esto es una guerra, aquí la demanda quería que el precio subiese y esto podría haber subido, pero se encuentra con un tapón de oferta flotante muy gordo y no puede. Y por eso el mercado luego cae. ¿Y cae hasta dónde? Uy, qué casualidad, hasta la zona del selling clímax. Sí, hay un cierto dilatación que nos lo puede poner complicado, sin duda, pero yo creo que se ve que la zona de sujeción o de soporte es esta. Esta es la más importante. Y el precio se viene aquí, fruto de esta oferta flotante. A esto lo llamamos, en principio lo llamamos signo de fortaleza. Porque lo que nos está diciendo la demanda aquí es, oye, demanda, yo estoy fuerte. Estoy fuerte. Fijaros que he entrado con muchísima intención y además he recuperado la zona esta de soporte. Por lo tanto, ojo conmigo. Y además me voy directo a la zona de oferta y le pego un zarpazo y me los intento quitar de en medio. ¿Qué pasa? Que ha habido mucha oferta y en ese golpe pues, yo he tenido que retroceder. Pero en principio, ojo, es un signo de fortaleza. Aquí también uno puede valorar el contexto, que es lo que ha comentado Javi y que es determinante, ¿no? El contexto era bajista, o sea, la guerra de largo plazo, de más de grado mayor era bajista y eso también influye, ¿no? ¿Qué pasa? A mí donde ha estado lo interesante, también un cierto engaño, ha sido en este movimiento, ¿no? Este de aquí. ¿Qué pasa? Que en principio, porque es que no hay otra, esto es intención. Esto es movimiento de intención. Esto es el zarpazo definitivo a la oferta flotante. Fijaros dónde ha aparecido, en el aire. Apareció aquí el volumen y aparece aquí el volumen. Es verdad que ha aparecido también más arriba, ¿eh?
pero ya se incrementaba en 2 minutos se ve mejor. Se iba incrementando al romper y luego aquí ha aparecido. Pero me da igual, o sea, eso es oferta flotante y la clave estaba aquí. Esta era la zona del back. Esto era una estructura de Wyckoff muy buena, que sigue siendo estructura de Wyckoff. Lo que pasa es que al final ha sido una estructura de redistribución, no de acumulación. Y esto era clave. Este era el back, que si se hubiese aguantado aquí, hubiese sido ideal, que hubiese entrado un pico de volumen, ¿no? Denotando que aquí la demanda está todavía fuerte y entonces el precio podría haber subido. Pero no, recupera, ahí ya lo he comentado yo, ojo, que está recuperando, la R, falsa ruptura, he comentado, y nada, lo normal es que luego venga aquí y luego además ya ha venido. ¿Cuál ha sido la dificultad para mí? Pues, bueno, varias, ¿no? Hubiese sido más interesante que hubiese hecho el back, porque ya estaba por ahí. Pero es que cuando recupera, lo que suele pasar muchas veces es que venga el signo de debilidad, ahora en este caso, y venga luego una pequeña corrección, a modo de que le llamamos nosotros las point of supply. Una corrección, que en términos de precio y volumen normal sería una B y C y vamos, en fin, no tiene mayor trascendencia. Pero es que incluso, aunque luego hubiese roto, después de esto, podría haber hecho un back otra vez a la zona del PS. Y aquí para abajo. Y no hemos tenido ni este ni este. Se ha venido en un giro a la bestia. Y lo que hemos tenido es esto, que, bueno, es una corrección, evidentemente, pero a mí esto yo lo estaba viendo como un posible A, sobre todo después de tanta caída y de tanto volumen aquí. Un B, y yo sinceramente esperaba. Aquí lo que ha habido es un fallo de C. Pero yo esperaba el A, el B y el C. No ha habido y se está hundiendo, ¿no? Se está hundiendo desde mi punto de vista muy complicado, porque ya digo, la primera idea operativa interesante podía estar en el largo una vez después del movimiento de intención. En el momento en el que se vulnera, vale, pensamos en corto, pero ¿dónde nos subimos? ¿Dónde nos subimos? Bueno, sé que algunos ha subido, ¿no? En algún lado, pero hablo de cómo lo he vivido yo, ¿eh? Porque luego ya sabéis que cada uno tiene sus zonas de acceso, sus sitios y una sesión que para mí puede ser relativamente complicada, a lo mejor para otro lo es relativamente fácil. Lo importante es que al final en estos gestos del volumen, en oferta y demanda, haya más o menos un consenso, ¿no? Aunque a veces se pueda leer más fácil o menos fácil. Y bueno, y por mi parte nada más. Lo dejo aquí. Si quieres, Javi, te doy el micro y ya tú te expliques o lo que sea. Genial. Muy interesante como siempre, Enrique. Pues nada, un abrazo para todos y nos vemos dentro bueno, después del fin de semana. Así que nada, hasta el martes. Venga, hasta el martes. Buen fin de semana y Semana Santa. Chao.